¿Dónde está mi campanita?, se preguntó la borriquita la noche anterior al Domingo de Ramos, cuando los floristas acababan de marcharse tras adornar el paso de misterio. Yo no la he visto, pero debemos encontrarla pronto, respondió su mamá, la borrica grande que tenía el privilegio de transportar al Señor en su sagrada entrada en Jerusalén. Tanto una como la otra llevaban al cuello dos preciosos collares llenos de campanitas doradas de varios tamaños, que con los movimientos de los costaleros sonaban de manera alegre ya desde la bajada por la rampa del Salvador. Por eso, y antes que los cofrades se diesen cuenta, había que dar con la que faltaba. Con mucho cuidado, la mamá le pidió permiso a Jesús para bajar por un momento y éste le sonrió asintiendo y se echó a dormir junto a las otras figuras. El día siguiente sería muy largo y era necesario descansar. Entonces los dos animales descendieron del paso en silencio y comenzaron a recorrer la iglesia que se encontraba en penumbra. Primero otearon debajo de las andas, revisando bien las trabajaderas y los zancos, pero la campana no estaba allí. Luego se acercaron hasta los otros dos pasos de la hermandad, el de la Virgen del Socorro y el Cristo del Amor. La Inmaculada de Palio les aconsejó hablar con el pelícano que se encontraba junto a sus polluelos al pie de la cruz. Tras preguntarle, estos les dijeron que ya habían visto rodar algo brillante cerca de la capilla de Jesús de la Pasión, mientras la gente visitaba el templo. Dándoles las gracias, la mamá y la hija corrieron a buscar por allí, pero sin suerte. Entonces la borrica se acordó de que en su paso iba alguien bastante bromista que el año anterior ya había hecho de las suyas. Se trataba de un personaje bajito que iba subido a la palmera. Aprovechando que dormía, le quitaron su objeto favorito, una hacha para cortar palmas. Luego le despertaron y le propusieron un trato. Te la devolveremos si tú nos devuelves la campana. El travieso Zaqueo aceptó y tras pedirles disculpas a los animales, todo volvió a su sitio. El Domingo de Ramos podía comenzar. Bueno, este es uno de los 40 cuentos que se pueden encontrar en el libro 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de Cuaresma. Hablamos con el autor de estos maravillosos cuentos, Antonio Puente Mayor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, qué forma más bonita de explicar la Semana Santa y de dar a conocer todos los personajes de la Semana Santa y el particular lenguaje de la Semana Santa que tenéis en Sevilla. Vaya por delante que en esto lo has clavado, ¿eh? Pues sí, la verdad es que la Semana Santa de Sevilla, fíjate, está teniendo últimamente pues una gran dimensión, no solamente dentro de lo que es Andalucía y España, sino incluso en el extranjero, ¿no? De ahí que ahora, curiosamente, cuando tú leías ese cuento que inaugura, por cierto, los 40 cuentos de Semana Santa, de hecho es el cuento que pertenecería a la noche del miércoles de ceniza. Pues el que deberíamos haber contado ayer. Efectivamente, he estado pensando que aunque es un cuento muy de Sevilla, muy sevillano, pero perfectamente yo creo que se puede entender en toda España y más allá. Antonio, ¿qué has pretendido con este cuento? Porque es un libro de cuentos, es un libro que está localizado en la Semana Santa de Sevilla, pero la Semana Santa lo es en todo el mundo cristiano, en el mundo católico. ¿Qué has pretendido con estos cuentos? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente acercar a los niños en edades tempranas, estamos hablando de los 3-4 añitos, que es cuando ya los padres comienzan a leerle ese cuento antes de irse a dormir, pues inculcarle la propia lectura, ¿no? El amor en familia por la lectura, el hábito, y por otro lado, inculcarle las tradiciones más señeras, ¿no? Que tenemos, ¿no? En el caso de Sevilla, pues la Semana Santa es algo que prácticamente disfrutamos todo el año, lo vivimos en las calles, lo vivimos en los templos, en las reuniones sociales, y de ahí pues crear una semilla, ¿no? Sembrar, mejor dicho, una semilla que con el tiempo pues germine en un futuro cofrade y un futuro cristiano. Antonio, ¿cómo ha sido la aceptación de este libro? Porque ya se presentó hace unas cuantas semanas, ya estamos en pleno miércoles de ceniza. ¿Cómo ha sido la aceptación del libro? Bien, el libro se presentó en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, efectivamente hace unos días, a principios de febrero. Lleva en la calle aproximadamente una semana y poco, y la verdad es que la aceptación nos está desbordando las previsiones. Hoy mismo me han informado que está ya en el top 5 de los libros más vendidos en la ciudad de Sevilla, y competiciones para el resto de comunidades. Desde Castilla-La Mancha, por ejemplo, nos han hecho un pedido importante para Toledo, para Ciudad Real, e incluso a las Islas Canarias. Va a viajar en breve.
breve. Hablabas al principio de sembrar en los niños pues ese querer participar en la Semana Santa, una siembra que se tiene que hacer desde luego y en primer lugar por la familia, también por la asistencia a las catequesis, a las parroquias, pero ¿cómo se acercan los niños a la Semana Santa? Desde tu experiencia, porque este no es tu primer libro, has trabajado en el mundo de la educación, eres licenciado en Filología Hispánica, ¿cómo crees que los niños se acercan a la Semana Santa? Yo creo que indudablemente el primer paso es en la familia, ¿no? Digamos que se cuece el crisol de la familia. Yo en mi caso particular puedo decir que me viene de tradición paterna fundamentalmente, ¿no? Mi padre pertenece a la famosa Hermandad del Cachorro de Triana, ¿no? En Sevilla, que es una hermandad pues muy célebre. Y en general, bueno, pues desde pequeñito, ya cuando tienes un bebé, yo lo he hecho con mi hija, ya la llevas en brazos, digamos que al ritmo de los tambores también la mueves, ¿no? Así que a través de los 5 sentidos los niños se van impregnando de todo esto. Luego también, por supuesto, en las familias católicas, en las familias cristianas, es evidentemente pues más importante, ¿no? Todo el peso, ¿no? que llega a recalar en el niño. Pues desde pequeñito se les va llevando a los templos, participan de las funciones principales. Muchos pues apuntamos de hecho como cofrades a los pequeñines recién nacidos, ¿no? El requisito es estar bautizado y a partir de ese momento pues todos los años se va sumando algo, ¿no? Fíjate que en el libro yo no solamente hablo de los pasos de Semana Santa, de los nazarenos, de esa tradición tan andaluza que se está extendiendo al resto de España, de dar caramelos, dulces, sino también hablo de momentos más allá de los propios desfiles procesionales, como son por ejemplo los colores, el colorido que hay esos días, que se espera siempre ropa nueva. Hablamos también de los dulces en la torrija, típica también de la Semana Santa. Hablamos de la bola de cera, algo muy propio de los niños. Muchos niños que a lo mejor no tienen contacto con el mundo de la Semana Santa, pues se introducen a través del juego de la bola de cera, ¿no? Que es rellenar la bolita de la cera de los cirios. Y también incluso ese escenario que rodea la propia ciudad, ¿no? Que envuelve la ciudad en un colorido, en unas texturas muy curiosas. Por ejemplo, los globos, ¿no? Es muy típico de Sevilla y de muchas celebraciones de Semana Santa en España, pues vender globos para los niños, venderles cornetas de juguete, tambores, en fin, todo eso es algo que va calando en el pequeño desde los primeros años y luego con el paso del tiempo pues se va asentando y convirtiendo en un auténtico cofrade. Digamos que al niño se le gana en primer lugar, como a todos nosotros, por los ojos, por ese estallido de luz, de color, de sonidos, de aromas que toda Semana Santa, independientemente que hablemos de Toledo, de Sevilla, cada uno tiene su color y su olor especial. Desde luego, digamos que al niño se le va llenando desde fuera, ¿no? Con los sentimientos, o sea, con los sentidos, ¿no? Pero ¿y cómo intentamos que lo de fuera pase hacia adentro? ¿Cómo llenamos cómo formamos espiritualmente al niño? Porque es un peligro, ¿no? Quedarnos solamente con lo externo. Sí, es indudable que evidentemente estamos viviendo actualmente una sociedad bastante laicista, ¿no? Y que todo esto externo, como comentas, el culto externo, en general el folclore, ¿no? De las cofradías, decimos en Andalucía, nunca debe solapar verdaderamente el sentido penitencial, el sentido cristiano que tiene la fiesta. Por eso comentaba que es muy importante la labor de la familia, ¿no? También los colegios, evidentemente, ¿no? Yo tuve la suerte de estudiar con los salesianos, con lo cual ya digamos que el mensaje va implícito, ¿no? En la propia enseñanza educativa. Pero tenemos, de hecho, las hermandades que trabajar en día a día precisamente en eso, ¿no? Se está insistiendo mucho desde la diócesis, desde el arzobispado en Sevilla, en trabajar en la formación de los cofrades. Ya desde pequeñitos, pues existen pequeños grupúsculos dentro de las propias hermandades que introducen a los niños en la vida religiosa, más allá del culto externo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, mi hija pertenece a 2 hermandades, la hermandad familiar paterna, en este caso es el Cachorro de Triana, pero luego por la madre, por ejemplo, es de la hermandad del antiguo gremio de los panaderos. Entonces tienen un grupo muy simpático llamado los mini panaderos, que ya desde pequeñitos pues les invitan a hacer actividades relacionadas con la celebración, asistir a cultos. En la Navidad también se celebran pues Cartero Real, Reyes Magos y por supuesto asistencia a misas infantiles, lo cual también es un modo de introducirlo en esa vida cristiana. Yo creo que hay que trabajar un poco, pues eso, primero atrayéndolos, como tú bien has dicho,
a través del color, de los símbolos externos, pero evidentemente hay que fraguarlo todo luego en la vida cristiana. Sí, porque, Antonio, quedarse en lo externo puede ser incluso hasta, no quería yo utilizar el término peligroso, pero puede minar incluso hasta a los propios cofrades, ¿no? Hay gente que desde luego que cuando no conoce el mundo de las cofradías, de la religiosidad popular, se piensa que los cofrades nada más que están ahí para desfilar en Semana Santa y poco más, ¿no? Hay un gran desconocimiento, ¿no? Cuando se queda uno solamente en lo externo. Sí, no hay ninguna duda de que hay una secularización últimamente prácticamente en todo, ¿no? Y evidentemente se está potenciando más lo externo. Ya ha habido un toque de atención, no sé exactamente en la diócesis de Toledo o en otras regiones, en el caso de Sevilla, pues ha habido un toque de atención por parte de Palacio, ¿no? Para que las hermandades cuiden todos esos aspectos, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Ha sido uno de los lemas grandes e importantes que se han difundido en los últimos tiempos en las hermandades. En ningún momento se intenta eliminar lo que es el factor evidentemente externo patrimonial. Fíjate que anoche yo escuchaba un programa radiofónico, anoche muy difundido en toda Andalucía, en El Llamador de Canal Sur Radio, y comentaban que bueno, pues los propios artesanos del mundo de la Semana Santa habían recibido un poco, pues, con preocupación, ¿no?, estas palabras del arzobispo de Monseñor Asenjo, por el tema de claro, que si tú rápidamente limitas el acceso al patrimonio, a una adquisición de un nuevo patrimonio, al mismo tiempo estás limitando la actividad económica de un sector que en el caso de Sevilla representa un punto fundamental en la economía local, ¿no? Sea Sevilla o lo que exportamos fuera, en el caso de Huelva, Cádiz, Málaga, la América Latina, ¿no? Por ejemplo, hay muchísima demanda en América Latina de artesanía, en imaginería, en bordado, en orfebrería, que procede de Andalucía y de otros puntos de España, y hay que saber también equilibrar la balanza para que ninguno de los dos extremos llegue a descompensarse. Desde luego, en Ciudad Real también tenemos una gran industria especializada en la talla de pasos y en la elaboración de carrozas. Antonio, este libro está escrito para los niños, pero muchas veces cuando hablamos de literatura infantil, los niños entienden mejor los libros que los mayores. ¿Es para todos los públicos? Sin duda alguna. Es un libro para todos los públicos que prácticamente, bueno, es un paso adelante respecto a mi primera publicación de Semana Santa ya por 2011, que fue Nazarenos de Caramelo, un libro que nos dio la oportunidad de ser finalistas del Premio Nacional de Literatura y que, de hecho, nos sirvió para que muchas personas ajenas al mundo de la Semana Santa lo usara como un verdadero manual, ¿no?, de acercamiento. Yo tuve, bueno, pues experiencias curiosísimas, incluso con extranjeros, ¿no? Recuerdo una familia de italianos que me decían que a partir de ese libro habían conseguido acceder, pues, a terminología, al léxico, a tradiciones, a rincones de la Semana Santa de Sevilla que era complicado acceder. En el caso de 40 cuentos, se trata de una obra, pues, más en la línea del realismo mágico, de lo que es prácticamente la tradición de la literatura infantil, ¿no? Se trataba de hacer, pues, pasajes evangélicos, pasajes de la Pasión de Cristo, pues traerlos también un poco al mundo de los niños, en el ejemplo que tú has puesto en la introducción, ¿no?, con el cuento de la campanita, ¿no?, de la borriquita. Pues ese diálogo, por ejemplo, que existe entre el pelícano, que representa el amor, y la borriquita, que es la inocencia, ¿verdad? Bueno, pues así se repite a lo largo de los 40 cuentos. Y evidentemente la familia tiene mucho que ver, porque no solamente disfrutan los niños, sino que al mismo tiempo muchas veces son los propios padres los que disfrutan más contándole al niño que el propio niño. No, y además, por ejemplo, introduces personajes a lo mejor como Zaqueo, que a lo mejor no es muy conocido, si no se asiste a misa o no se ha leído el Evangelio, pues no se sabe muy bien quién es Zaqueo, ¿no? Y entonces eso puede dar pie, pues, para un mayor conocimiento de estos personajes, ¿no es así? Sí, no hay duda. Yo cuando hice el primer libro y ahora con el segundo dedicado a la Semana Santa infantil, pues he querido incidir precisamente en esos detalles, ¿no?, que conocemos los cristianos a través de las catequesis y a través del trabajo que hacemos en religión, las clases de religión, ¿no?, pero que efectivamente para el gran público son un tanto desconocidos, ¿no? Tú has nombrado a Zaqueo, tenemos también, por ejemplo, la criada de Claudia Prócula, ¿no? Hoy día a lo mejor preguntamos por la calle quién era Claudia Prócula y poca gente lo conoce, ¿no? Hablamos del gallo, el famoso gallo de San Pedro, evidentemente más allá de la Semana Santa, del culto externo, ¿no?,
que se va a promulgar a partir de la Contrarreforma, pues vamos a tener una serie de personajes que nos van a acercar evidentemente a la literatura sagrada. Hemos perdido mucho en conocimiento de la iconografía religiosa. Sí, no cabe ninguna duda, se ha perdido muchísimo. Fíjate ya que en el propio arte, ¿no? Cuando uno va por esos lugares maravillosos que tenemos en Castilla, bueno, en toda España tenemos un patrimonio artístico maravilloso. Yo, por mi profesión, soy guía de turismo, pues se lo descubro todos los años a miles de turistas, y muchas veces no sabemos leer, ¿no? Como lo haría una persona del medievo, una persona del siglo de oro, en los propios capiteles, en los propios frisos, ¿no? En esas portadas maravillosas de las catedrales, ¿no? Y en aquella época, bueno, pues se supone que la gente tenía un mayor acceso era más algo de caldo de cultivo diario, ¿no? Todo esto. Y es cierto que, bueno, pues se ha perdido un poco. Vivimos en una sociedad un tanto acelerada, un tanto, como hemos dicho, secularizada, y bueno, pienso que este tipo de acercamientos, aunque sea desde la literatura infantil, entrañable, familiar, pues puede sembrar un poquito, ¿no? Suponer, aunque sea un granito de arena, ¿no? En ese esfuerzo. Has hablado de tus experiencias como profesional del turismo. ¿Cómo se acerca a las personas que no son católicas? Yo ya no voy a decir extranjeros o no extranjeros, pero bueno, ¿cómo se acerca a las personas no católicas a una Semana Santa que se vive en la calle, que es tan espectacular como es la Semana Santa de Sevilla? Bueno, yo creo que fundamentalmente se acercan a partir de la emoción, independientemente de la calidad artística de las obras, ¿no? Que tenemos tanto en Sevilla como en Valladolid, como en Toledo. Recuerdo como anécdota que Gustavo Adolfo Bécquer, el famoso poeta, era sevillano, pero como todos saben, pues residió en Toledo, residió en Soria, residió en Aragón. Bueno, pues él comparaba, al ser un sevillano nacido en el barrio de San Lorenzo, apegado al Señor de Sevilla, gran poder, él comparaba las Semanas Santas y bueno, siempre le tiraba un poquito la suya, ¿no? Eso es una cosa muy humana, ¿no? Y muy natural, ¿no? Pero en ese sentido me ofrece el ejemplo Bécquer para expresar pues la persona que accede a la Semana Santa por primera vez y se queda primero, evidentemente, pues los sentimientos, ¿no? Con las emociones, el culto externo, y poco a poco, cuando va descubriendo que eso le lleva a algo más, a una trascendencia, a una espiritualidad, se consigue el efecto que yo creo que en su día, evidentemente, buscaban los imagineros y buscaban los artífices de la Semana Santa, ¿no? Se trata que a través del patos, el patetismo que provocan las imágenes en la calle, pues la persona sienta pues un movimiento interior que le impulse pues eso a una catarsis espiritual. Bueno, Bécquer era de Sevilla, pero de Toledo dejó grandes páginas. Indudablemente, o sea, de hecho, la faceta sevillana de Gustavo Adolfo Bécquer, te lo digo con algo de propiedad porque mi anterior libro fue una novela dedicada al joven Bécquer. La sombra de Bécquer, sí. La sombra de Bécquer. Bueno, en esa novela trabajábamos la faceta juvenil de Bécquer en Sevilla, pero a partir de los 18 años Bécquer pasa a Madrid y en Toledo nos va a dejar probablemente una de las improntas más interesantes de su faceta periodística y literaria, que son las leyendas, ¿no? Tenemos leyendas asociadas a Toledo maravillosas, ¿no? ¿Se puede acercar alguien a la Semana Santa? Bueno, se puede acercar, de hecho se acerca a la Semana Santa sin fe, muchísima gente, pero después de contemplar la Semana Santa desde un punto de vista externo, ya sea en Sevilla, con esa fiesta que montáis, en Valladolid, con ese recio castellano que tiene la Semana Santa de Castilla y León, en Toledo, con nuestra particular orografía, con estas calles que tenemos, con esta seriedad y serenidad que tenemos a la hora de sacar nuestras imágenes a la calle, ¿tú crees que alguien no queda compungido? ¿No le provoca eso que decís vosotros, los andaluces tan bonitos, no le provoca pellizco? Sí, evidentemente, le provoca pellizco y, bueno, de hecho hay muchas personas que han accedido no solo al mundo de la Semana Santa o a través de la Semana Santa en sus fechas, sino en algún momento a través de una imagen devocional, ¿no? Fíjate que el otro día, pues preparando una exaltación de Semana Santa que voy a pronunciar el día 15 de marzo, un pregón de Semana Santa en la ciudad, en este caso en la Casa de Soria, lo cual de nuevo nos vuelve a unir con Bécquer y con Castilla. Bueno, pues recordaba un pasaje del actual Papa, el Papa Francisco, en su entrevista con los arzobispos andaluces, concretamente el arzobispo de Granada, el arzobispo de Sevilla, de la importancia que tiene la religiosidad popular. Había que cuidar, Francisco les hacía hincapié en cuidar a las hermandades y acompañarlas en el proceso de evangelización.
Entonces ese pellizco evidentemente es el primer toque, es el enganche, ¿no? Y eso nos lleva luego a una cadena muy larga, ¿no? Que eslabón por eslabón hasta dar con el mensaje, que es realmente lo que pretende la Semana Santa, ¿no? Divulgar el Evangelio. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nos has dicho que el libro ya se ha pedido en Toledo, con lo cual seguro que lo podemos encontrar fácilmente. La editorial, se me ha perdido la hoja. La editorial es Babidibú. Es que es muy difícil de decir. Es un nombre muy simpático que procede, a los que sean aficionados al cine de animación, procede de la película Cenicienta de Walt Disney, ¿no? Babidibú, ¿no? Es la canción que cantaban en la Cenicienta. De ahí viene, es un poco un galimatías, pero muy infantil, ¿no? Yo creo que es un guiño infantil. Y bueno, sí, lo pueden encontrar ya en las librerías. Si alguien no accediera, en alguna librería no acceden al libro, bueno, pues por internet afortunadamente es fácil, ¿no? También va a estar a la venta ya en ebook, para aquella persona que lo desee leer en su formato electrónico, en las tablets o en los ebooks. Bueno, pues también lo tiene a partir de las plataformas del Corte Inglés y las grandes superficies. Un libro que va a tener una gran difusión. Y nosotros, a través de un breve resumen que nos habéis mandado, pues iremos desgranando algunos de estos pequeños cuentos que nos habéis tenido la gentileza de mandarnos. Muchísimas gracias, Antonio, por haber atendido los micrófonos de Radio Santa María de Toledo. Sevilla no es Toledo, Toledo no es Sevilla. No es cuestión de decir, pues la mía es mejor que la tuya. Yo creo que la Semana Santa es común a todos los católicos. Lo que pasa que cada sociedad, cada grupo humano lo vive de acuerdo a su idiosincrasia y antropología particular, pero yo creo que a todos estamos unidos, ¿no? Por ese mismo fin, que es, como tú has dicho, anunciar el Evangelio. Hoy es miércoles de ceniza, que entendíamos los dos cuando hablamos hace unos días que era un buen día para hablar de este libro, y sobre todo para hacerlo acercando la Semana Santa a los más pequeños. 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de Cuaresma. Antonio, a lo mejor hay tiempo a lo largo de esta Cuaresma de seguir hablando de Semana Santa, de liturgia y de literatura. ¿Te parece? Me parece, será todo un placer, os lo agradezco, y a todos los oyentes de Toledo y de Castilla-La Mancha en general, pues mandarles un saludo y desearles una buena Cuaresma y una mejor Semana Santa. Pues nos unimos a ese saludo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.